Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Y vamos a leer lo que dice en el capítulo 25 de Génesis. Capítulo 25 dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, el número Setura, el número 2, la cual le dio a luz a Simra, Otzán, Bedán, Medián, Isba y Sua. El verso 3 dice: y Jotzán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurim, Letusim y Leurim. E hijos de Madián, Ifat, Efer, Anob, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. El verso 5 dice: y Abraham dio todo cuando tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Vamos a hacer un énfasis aquí. Aquí hay algo muy interesante porque dice que Abraham toma otra mujer y la palabra que se usa ahí de mujer es Isha en arameo, y ese es el nombre que se le da como signo de identificación a lo que es la esposa. Aquí, esta es la segunda vez que Abraham está con una persona reconocida, aceptada por Dios. Entonces aquí se habla de que ella tuvo 6 hijos y se habla de que cada uno de ellos cumplen, apartado de la promesa de Abraham, cumplen por ser hijos de Abraham una herencia espiritual. Oye, ahorita lo vamos a ver. Todos estos fueron nuevas tribus. Nuevas tribus. Ahora, ¿qué pasa con las tribus antiguamente? Cuando se iniciaba una tribu, todos del mismo linaje iban teniendo hijos, teniendo hijas, teniendo hijos, pero todos iban casando relacionados. ¿Para qué? Porque de esa forma, en el Antiguo Testamento, es como se creaba una nación. Es como nacía una nación. Entonces, aquí, de los hijos de Abraham, nacen otras naciones, igual con las naciones que salió de Ismael. Igual vamos a ver las 12 tribus de Israel, lo cual forman una nación. Ellos también entran en un plan de crecimiento, porque Jehová le había prometido a Abraham de que tendría descendencia, que tendría mucha descendencia. Y es lo que estamos viendo aquí. Estas naciones que nacen de los hijos de Abraham fueron enemigos futuros de Israel. Fueron perseguidores, enemigos del pueblo de Israel. Ellos no entraron en la promesa como entró Isaac, de una nación específica. Ahora, después vamos a ver en el verso 7, dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y el verso 8: y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Aquí vemos que se registra la historia de la vida de Abraham en su final. Es algo importante, dice: y lo sepultaron, dice, Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Mecpela. Isaac y Ismael tienen esa relación, juntos van y lo entierran. Ahora vea esto, van y lo entierran en el mismo lugar en que enterraron a Sara, en la cueva que él compró. Ahora aquí vemos 2 naciones que están unidas para servir o enterrar a su padre. Después dice aquí, dice el verso 9: y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Suer, Eteo, que está frente a Mamre. Lo vimos que son las naciones o las tribus que estaban alrededor, los reinos que estaban alrededor, donde estaba viviendo Abraham. El verso 10 dice: heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Ahí fue sepultado Abraham. Aquí se hace un registro donde fue sepultada Sara y donde fue sepultado Abraham. Y en el verso dice 11: y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente. Fíjese, Jehová bendice. Hay algo importante aquí. Jehová no bendice a Isaac en el tiempo del papá.
en el tiempo de Abraham. Jehová bendice a Isaac cuando su papá fue quitado. En el verso 12 dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. No se olvida a Dios de Ismael, porque Ismael nace por un deseo humano y Dios se ve forzado a bendecirlo a él por su inocencia. Pero no porque él era Ismael, sino porque Sara, queriendo adelantar y queriendo ayudar a Dios, ella se adelanta y comete una equivocación y por su equivocación nace Ismael. Entonces, no es que fue una transferencia espiritual. Entonces, aquí está mencionándolo. ¿Por qué? Porque está para que nos demos cuenta que la bendición espiritual no estaba en ellos, ni ellos entraban en los planes espirituales de Jehová. Dice el verso, el 13. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nabaliot, luego Cedar, Adbel, Minza, el verso 14, Misma, Duma, Asa, Hadar, Tama, Ketur, Nefis, dice Sedema, estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió. Y fue unido a su pueblo y habitaron desde Avila hasta el sur, que está enfrente de Egipto, viendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Quiero que entienda esto. Mira, hermanos. Jehová cumplió la promesa que le hizo a él, que de él nacería una nación. Pero al tener todos estos hijos, cada uno de sus hijos fundó su propia tribu, que después se convirtieron en naciones. Padre, Jehová le había dicho a Abraham, tú serás padre de multitudes, padre de naciones, padre de muchos pueblos. Y aquí se está cumpliendo la promesa que le hicieron a Abraham, no que le hicieron a Isaac. Ahora, ¿por qué se menciona cada uno de ellos hasta el final? Porque en ninguno de ellos dice, y Jehová estuvo con ellos. Dios no puede bendecir a la persona solo porque el padre o la madre tenga una relación personal con Dios. Vamos después, dice, el verso 19 dice, entonces estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Fíjense, esto es increíble. El verso 19 al 20. 40 años tenía Isaac y no había buscado esposa. 40 años. Desde que murió Sara, él tenía un trauma. Estaba con dolor en su corazón y en su mente, porque no había otra mujer más importante que la mamá. Y dice el 21, lloró Isaac a Jehová por su mujer porque era estéril. Fíjense, oró Isaac a Jehová por su mujer porque era estéril. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Dice, vean esto, hermana. No hay un registro histórico antes de que Isaac había orado durante los 40 años. Qué terrible, ¿verdad? Porque no hay una referencia, dice, Isaac oró a Jehová y Dios lo escuchó y lo dijo que le iba a bendecir. No, esta es la primera vez, es el primer registro que se ve que él ora a Jehová. Y no ora por él, ora por Rebeca, dice, y ora por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, sí, es así, ¿para qué vivo yo? Vea que tenía un trauma psicológico. La primera vez en toda la escritura, que el hijo de la promesa, que el hijo más importante en la escritura, comete una burrada ahí, tamaño diablo, marca diablo, y pide matarse, pide morir. Eso es suicidio.
Eso es suicidio en cualquier otra parte, dice. Y dice el verso 22, y los hijos luchaban entre ellas y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Dice, y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Después dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y uno mayor servirá al menor. Jehová le avisa a él lo que sería en el futuro, lo que pasaría en el futuro, pero él nunca intercedió para que Dios cambiara los planes. Él pudo evitar la consecuencia final de la vida de él y de sus hijos, mas sin en cambio no lo hizo. Vemos un hombre en el futuro, más adelante dice que Job se levantaba temprano y ofrecía sacrificio a Jehová por cada uno de sus hijos por si hubiera pecado. Mas sin en cambio aquí nunca vemos que antes Isaac de los 40 años había hecho algo o había hecho un altar a Jehová. Vemos que Abraham postraba su rostro en el piso y adoraba a Jehová. Levantaba altar, pero él nunca lo hizo. ¿Qué es lo que falló ahí? No fue Abraham, sino que él no había un deseo limpio o honesto de buscar a Dios. Esto es algo terrible. Tenemos que tener eso en cuenta, hermanos. Después dice, cuando se cumplió sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Dice, y salió primero rubio y todo velludo como una pelliza, y le llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el cañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ellos le dio a luz. ¿Por qué otra vez el retraso? Aquí vemos un retraso espiritual. ¿Por qué tuvieron que pasar 60 años para tener hijos? Después de 20 años tiene el primer hijo. Él no tenía el problema la tenía su esposa, pero dice que Dios le escuchó y fue prácticamente instantáneo. No fue como Abraham, que pasó un tiempo que Dios vino y le habló a él y luego le habló a Sara. No, aquí vino directamente. Su oración fue poderosa. Su intercesión fue escuchada por Dios porque aprendió a hacerlo, pero había un descuido de tiempo. Después dice aquí, 27, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. El verso 28, amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Otro problema que se pasó de la antigüedad al nuevo. Otro mamás boy, como le llaman, otro hijo de mamá, cumpliendo el capricho de la mamá, cumpliendo la mentira de la mamá y la maldad de la mamá. El otro dice que Isaac amaba a Esaú. ¿Por qué? Porque si usted lo ve aquí, quien realmente cuidaba a su padre era Esaú y no Jacob, porque era el que estaba como él. Después de eso, el 29, y Jesús dice, hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? El verso 32 dice, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él lo juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Ve algo aquí. Veamos aquí qué terrible, una historia de años. Isaac no enseñó a adorar a sus hijos a Jehová. No los enseñó a adorar. Y no le enseñó la responsabilidad espiritual de tener la primogenitura. Porque Esaú lo que despreció no fue el dinero. Lo que despreció no fueron las ovejas. No fue la riqueza que él tenía, que le había heredado el padre, ni la que él había logrado. Lo que él despreció fue la bendición espiritual de poder ser como Esaú, de poder ser como Isaac. Ahí no le importó, y por un plato de lentejas que hoy le puede costar $3, $4, $5 en un restaurante, él despreció
toda la salvación y la bendición espiritual. Entonces, ve aquí, vemos algo que Saúl despreció tan ligeramente. No me importa, no me interesó. Lo más preciado y lo más hermoso. ¿Por qué? Porque él hubiese sido ¿quién? El segundo como Isaac. El segundo. Y no estuviéramos hablando de Jacob, porque Jacob dice el ladrón o el gusano o el estafador, que es el significado del nombre. Pero ahorita estuviéramos hablando de Saúl. ¿Qué es lo que pasó? En Judas, más adelante en el Nuevo Testamento, dice que era malo, que era perverso. Por eso despreció la salvación. Aquí vemos que un hombre desprecia y luego el otro, un vil estafador, porque eso es lo que se llama estafador, un criminal, un ladrón, le está dando un plato de comida por toda una riqueza espiritual. A Jacob no le importaba las vacas, ni las cabras, ni el dinero que él tenía. A él le interesaba la bendición de Jehová. Amén. A él no le interesó lo demás. Y si vemos por qué le digo esto, porque cuando él se fue sin nada. ¿Y cuántos años trabajó? Sin nada. Lo estafaron. Pero él buscó lo que dice Hebreos, la riqueza, la casa de arriba. Qué lindo, hermano. Claro que sí. Vamos ya que queda poquito tiempo, usted ha hablado de cosas muy importantes y vamos a hacer una pequeñita remembranza de las perlas que hemos encontrado. Fíjate, 2 naciones, 2 mundos diferentes. Eso es lo que yo le pondría como tema, ¿verdad? Esto. Vemos aquí algo, Setura, como usted estaba hablando, hay una controversia en eso, ¿verdad? Y especialmente aquí en este capítulo 25 hay una controversia si sí será, no será. Y la razón por qué se dice que sí, vamos a irnos a la razón por qué se dice que sí. Número 1, porque Setura es un nombre egipcio, ¿ok? No es un nombre judío. Y todos los nombres de los hijos que ella tuvo son egipcios también. Y Simrán es una tribu muy famosa de Arabia Saudita. ¿Ok? Sí. Joxán es una tribu de árabe que está al occidente también. Y Madián, sabemos que está al oriente de Israel, pero es el enemigo número 1 de Israel. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo Setura, conforme a lo que los egipcios mismos dicen, es que para una mujer, cuando ha sido engañada y no ha sido esposa, tiene que sí o sí cambiarse de nombre. ¿Ok? Claro. ¿Por qué? Porque es mal vista esa pedreada. Era pedreada en aquel tiempo. Entonces, por eso se cree, y aparte que aquí en el mismo versículo, aquí en el mismo capítulo 25, habla de que si nosotros nos damos cuenta, aquí en el 25, 18 dice, y habitaron desde Javila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Ismael, cuando murió. ¿Ok? Entonces, por eso ahí se cree que sí era Agar. ¿Ok? Porque él no pudo haber ido a Abraham. Abraham aquí en el mismo 25:8 dice, y exhaló el espíritu, no, en el 8:6 dice, pero los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos. Los dones son los que usted estaba hablando, de las promesas. Él los estaba declarando para Dios. Él estaba dándoles las riquezas espirituales a ellos, pero ellos no la tomaron, pero él estaba declarando sobre sus hijos una bendición. Eso era lo que estaba haciendo él. Y dice que vivió en el oriente por la tierra oriental. Entonces, lo que ellos dicen, Abraham conocía perfectamente que él no se podía casar, no podía mantener una relación con una mujer egipcia. Por eso se sabe que como ella ya la conocía, él la buscó a ella, porque él viajó hasta esa ciudad a conocerla y vivió con ella allí. Esa es una de las perlas que podemos decir que encontramos. Otra cosa,
Aquí vemos en este mismo capítulo, vemos 4 personajes importantes que han dejado, con sus aciertos y desaciertos, han dejado en la Biblia una gran historia. 2 que se fueron y 2 que vinieron. Abraham Amén. exhala y Esaú y Ismael exhala. Los 2 mueren en el mismo tiempo, se puede decir. ¿Y qué pasa? Nacen 2 niños importantes, Ismael y Jacob, en este mismo capítulo. Entonces, aquí vemos algo que usted tocó muy en cuenta. Esaú no le importó realmente lo material, porque lo material él no lo apreciaba porque había nacido en riqueza, ¿verdad? Pero Isaac cometió un grave error y este es un gran desacierto que él tuvo como hijo de Dios. Él había sido instruido por Abraham. Él había conocido y había conocido a ese Dios, mas sin embargo él no instruyó a sus hijos porque no le enseñó la importancia de la primogenitura. ¿Qué significaba delante? No solamente delante de los hombres, porque para los hombres tenía una gran importancia, sino delante de Dios. Voy a leer algo que dice en Malaquías aquí, y Malaquías habla. Aquí Jehová, esta es palabra de Jehová, dice 2:3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Fíjate cómo Dios está diciéndole, ¿cómo es que ustedes amaron a Jacob, pero no se acuerdan de Esaú? Si ellos 2 eran hermanos, ¿acaso no eran hermanos? ¿Acaso yo iba a hacer la diferencia? El problema fue que ellos, como usted dice, aquí tuvo mucho que ver Jacob en esta gran controversia. Dice Jehová, y amé a Jacob. Y algo increíble, que pongamos atención lo que dice aquí. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Cómo podemos ver? Aquí esta es palabra de Jehová. Dice que aborreció a Esaú. ¿Por qué lo aborreció? Porque Esaú aborreció a Dios, no solamente de palabra, ni solamente por un plato de comida como nosotros lo vemos, sino que lo aborreció desde el fondo de su corazón. Y Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Entonces no podemos decir que Dios se equivocó. Y mire lo que dice aquí en Romanos 9:12, que es lo que yo quiero que escuchemos claramente. Lo que dice Romanos 9:12 dice: se le dijo, el mayor servirá al menor, y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios de amor, un Dios de misericordia, pueda aborrecer a un bebé desde el vientre de su madre? Pero es que Dios sabía de que Esaú iba a ser un hombre no solamente malo, sino malvado en su corazón. Y no solamente él, sino toda su descendencia. Y eso hasta el día de hoy fue un gran desacierto grave que cometió gran consecuencia en las generaciones de lo que hizo Isaac. Ahora, otra cosa. Esaú, vemos aquí cómo el enemigo siempre va a querer afectar la promesa de Dios. Que Sara era estéril. Sara no podía tener hijos. Y aquí vemos cómo la oración del esposo tiene un gran valor delante de Dios. Aquí vemos cómo él ora por su esposa y el Señor abre su vientre, el Señor abre su matriz y le pone no solamente 1, sino 2, para que su generación, su descendencia, el enemigo, acordémonos la promesa que le había dicho el Señor, será grande, tu descendencia será grande, que no la podrás contar. Y hasta el momento así es. Hasta el momento así es. Entonces, vemos aquí, esta es otra gran perla que encontramos aquí nosotros. Nosotros vemos también aquí que los planes del enemigo siempre son estorbar,
los deseos de Dios en nuestra vida. Por eso nosotros debemos de declarar a nuestros hijos, porque el demonio está trabajando mucho en las mentes de nuestros hijos, en el ambiente en que ellos se mueven, en las amistades que ellos se mueven, en el trabajo donde ellos se mueven. Siempre el enemigo va a estar, porque tú y yo le adoramos al Señor. Entonces, ¿qué nos va a hacer el enemigo? Nos va a querer dar donde más nos duele. Pero nosotros debemos de declarar a nuestros hijos como hijos de Dios. Entonces aquí vemos dos hombres que se van y que dejaron una gran historia, dos hombres que nacen, que traen una gran historia, y las razones por las cuales se dice que sí, Setura era la misma Agar. Fíjese, hermana, que de los 6 hijos que se mencionan de Abraham, ninguno sobresale en lo espiritual, ni los nietos, y ahí se pierde el lado espiritual de Abraham. Y si usted se Porque no fija, podemos hablar nada. y si usted se Sí, fija, dígame. también no se vuelven a repetir esos nombres porque son egipcios. Claro. Los judíos Y no eso es ponen algo, esos nombres. y es algo que es una desgracia, tanto como los otros hijos de él, y como los nietos de él, y los bisnietos de él se fueron todos. Una pérdida terrible, es una tragedia, porque hijos, nietos y bisnietos, y los tataranietos también. Es terrible. Amén. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que el shalom de nuestro Señor esté con ustedes. Gracias, pastor, por este tiempo y nos vemos el próximo viernes. Bueno, cuídense, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes. Bye bye. Amén. Bye bye. Bye bye.